grabación de esta sesión basándonos en cómo copiar, mover información en Excel y todo el tema aquel de pegado especial que nos suministra o que nos brinda esta gran herramienta. Para ello entonces decía o les comentaba que es muy fácil uno copiar información en Excel porque solo basta con un comando que muchos sabemos y como ven en pantalla allí es el control, el famoso control C, ¿cierto? O el famoso control B o el famoso control X, ¿cierto? Entonces, esto pues obviamente así lo podemos hacer. Uno puede copiar, yo quiero copiar esta cantidad, copiarla y pegarla aquí, en este lado, entonces simplemente lo hice con un control C y un control B. En la parte superior pues también obviamente el Office también me lo permite hacer. En este caso me permite copiar, aquí como está el icono en la parte superior izquierda, dentro de la ficha inicio, me permite copiar por acá y me permite también cortar. Pero miremos que al lado del copiar me aparecen otras opciones. Incluso me da una opción de copiar algo como si fuera una imagen, ¿cierto? Y por acá entonces también está otro tipo de copiar, que es un copiado con formato, que luego lo veremos y entraremos a profundidad. En este caso, yo les voy a dar unos truquitos y unos tipsitos también que hacen parte de este tema de mover, de copiar la información. Supóngase entonces que tenemos en efecto estos daticos que están viendo ustedes acá en mi pantalla y yo lo que deseo es simplemente mover o copiar esto que está aquí, copiarlo acá donde está esta otra columna. Simplemente es cambiar este dato que está acá y pasarlo acá. Ya lo saben y lo dije, con control C y con control V. Sin embargo, yo puedo hacer esto, puedo darle control C y sin necesidad de darle control V, yo me paro donde quiero pegarlo y luego donde quiero pegarlo, yo le doy y presiono la tecla Enter o Intro, ¿cierto? Y automáticamente él me va a pegar esa información. ¿Por qué? Porque yo la copié. Ahora, si yo quiero cortar esta información, o sea, quitarla de este lado de acá, estamos hablando de la columna precio. Esperen que les llegue la imagen, que estoy viendo que hay un retraso en la imagen. Si yo quiero cortar la columna precio y llevármela a la columna F, entonces simplemente presiono obviamente control X, me paro en la columna F y allí le doy una Enter o lo pego, ¿cierto? Pero no le doy control V, sino que le doy simplemente Enter. Entonces de esta forma es como yo puedo copiar y a la hora y a la vez pegar simplemente presionando las combinaciones, ¿verdad? Ahora, voy a deshacer los cambios con control Z, voy a dejar de seleccionar unas celdas, en este momento esperen que estoy viendo que está llegando la imagen tarde. Recuerden, si ustedes también están viendo retrasos, no dejen que yo me adelante porque si no se pierden en el hilo y recordemos que estamos ya grabando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que yo necesito que esta información que está aquí yo la pueda también mover, ¿cierto? Para yo moverla, ya sabemos cómo la copiamos, para yo moverla, no sé si lo recuerdan, simplemente yo selecciono los valores, puedo en este caso pararme al lado o al borde de la selección y miren que me aparece la crucecita con las 4 flechas. En esa crucecita con 4 flechas yo me paro allí y arrastro, miren que la voy arrastrando y miren que se va seleccionando y se va bordeando en los espacios donde yo lo quiero ir a pegar. Y algo adicional, miren que cuando yo me voy desplazando, Excel me va mostrando, en este caso, me va mostrando esto que ustedes ven aquí. Me va mostrando como una pequeña muesquita emergente diciéndome es el campo que está seleccionando es desde la F1 hasta la F5, es decir, desde la fila 1 hasta la fila 5. Y la F es la columna, no es que signifique la F fila, sino que es la columna F, porque pues como pueden ver estoy parado acá en esta columna. Ahora, supóngase entonces que fuera allí, yo lo que hago entonces es soltar, bueno, perdón que aquí se me desapareció, voy a arrastrar nuevamente y lo voy a soltar ahí. Acá lo estoy haciendo es con clic sostenido. Entonces miren que de esta manera yo también puedo mover
información. Si yo lo quiero hacer uno a uno para hacer el ejercicio de práctica, yo tomo precio, tomo el borde y lo voy arrastrando. Tomo la fila 2 de la columna F y lo voy arrastrando. Entonces miren que simplemente esto lo hago con clic sostenido y esto es como si fuera un cortar y un pegar. ¿De acuerdo? Esto es más o menos como si estuviera haciendo eso. Ahora, esto lo estoy haciendo entonces como una forma de mover la información. Miren qué pasa cuando yo selecciono esto con control C y me paro en otra parte. Resulta que cuando yo me estoy parando en otro lugar, esto que está aquí está sombreado y está siendo señalado y está siendo cargado en el portapapeles del Office. ¿Cuál es el portapapeles? Miremos que en la parte superior de izquierda me aparece aquí una opción que dice portapapeles debajito. Si yo le doy a esa flechita, me va mostrando un historial de 1 a 24 de lo que hay en ese portapapeles. ¿De acuerdo? Entonces, según esto, mi historial solo soporta 24 copiados y pegados. Esto es muy útil, mis queridos talentos, cuando usted a veces copió algo, lo pegó, luego copió otra información y usted dijo, ay, necesito lo que había copiado antes. Y eso que usted había copiado antes, usted lo puede encontrar en el portapapeles. Y así no tiene que volver a esa hoja o a esa fila por allá lejana. Entonces simplemente usted lo habilita de esta manera. Entonces mire que se abre un panel izquierdo y lo voy a dejar habilitado. Lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan viendo el comportamiento que va teniendo en este proceso. Entonces, resulta que yo les estaba compartiendo entonces que había copiado esto y mire que está seleccionado. Si ustedes van a estarse moviendo por las celdas, es importante que esto no se quede así señalado, no se quede con ese bordecito el precio, como pueden ver ahí, no se quede con ese borde. Para yo poder decirle a Excel que no quiero que lo seleccione más, ¿qué hago? Le doy presión a la tecla Escape, de escapar o de salir, ¿sí? Como si fuera eso, Escape. Entonces miren que automáticamente lo que yo había copiado, simplemente lo descarto presionando la tecla Escape. ¿De acuerdo? De esa manera entonces mis talentos, yo dejo sí, diríamoslo así, lo deselecciono, dejo de seleccionar una información, un contenido en particular. Ahora vamos a mirar otras opciones muy chéveres que de pronto a ustedes les puede ser también muy útiles. Resulta que en este tema de mover y pasar la información, yo también lo puedo hacer de esta forma. Supóngase que yo necesito, bueno, pongamos así el ejemplo. Supóngase que yo por error le coloqué a esta columna precio y a esta columna le coloqué cantidad, ¿cierto? Supóngase que lo hice así. Entonces yo necesito que esto que está acá pase acá y lo que está acá pase acá. Muchos lo que hacen es seleccionan esto, lo cortan o lo mueven y se lo llevan para un lado, supóngase que lo llevan para este lado y lo pegan por allá. Y luego pasan esto, lo cortan y lo pegan acá y luego se llevan, van por la información que habían utilizado en otra columna y lo pegan aquí, ¿cierto? Sí, suponiéndose pues que fuera a hacer un intercambio de información, ¿de acuerdo? Pero, aquí escribí mal cantidad, pero yo lo que necesito no es eso, yo lo que necesito es intercalar, como intercambiar esas celdas, esos valores. Para yo hacerlo, miren lo que debo de hacer. Debo de presionar, debo de seleccionar esta celda y a esta celda yo presiono la tecla Shift, ¿de acuerdo? Profe, para quienes no les ha quedado claro y de pronto tengan dificultades todavía de pronto, sí, digamos con eso, recuerden que la tecla Shift de tanto que yo les menciono es esta tecla que tiene una flechita. ¿Listo? Esta es la tecla Shift. A algunos les aparece en su teclado como el Shift, otros como Mayus y a otros simplemente les aparece la flecha. ¿De acuerdo? Shift, Mayus o flecha. ¿De acuerdo? Entonces ahí pues para mostrarles ese teclado. Vamos a volver a la presentación. Entonces yo voy a presionar aquí la tecla Shift y me voy a ir con un clic sostenido de la esquinita y miren cómo automáticamente se va convirtiendo la selección de las celdas. Mire que si yo la pongo acá, se pone como una especie de T, acá se vuelve como una especie sí, también como si fuera seleccionando una celda, como si fuera una boquita, ¿cierto? Pero en este caso, yo lo que quiero intercambiar, mire que en mi teclado aparece todavía la chip seleccionada, yo lo que quiero colocarlo es aquí donde está este 2. Entonces, para hacerlo,
me paro en el borde derecho, aquí en este borde, y acá lo suelto, acá suelto el clic. Y automáticamente se intercambia la información, se cruzan. Listo, repito, voy a hacerlo con el siguiente proceso. Selecciono la celda, presiono la tecla Shift, me paro en el borde y doy un clic en el borde. Mire que ahí está en una cruz, voy a darle zoom incluso. Ahí hay una cruz, con la tecla Shift sostenida, presiono y me voy a ir hasta el otro lado. Y me paro al lado derecho del campo que yo quiero reemplazar y lo voy a soltar ahí y automáticamente se transpone, se cruza la información. Supóngase que usted lo quiere hacer no con la que tiene adyacente, que la quiere hacer con la columna que tiene el valor. Entonces haces lo mismo, seleccionas la celda, presionas Shift y te vas a donde está el 5000 y lo vas a colocar acá al lado derecho y lo sueltas ahí. Esto me sale pues con una dificultad de portapapeles. Y aquí voy otra. Bueno, aquí lo que pasó es que la información no se transpone, no se transfiere, sino que se corre, ¿de acuerdo? Entonces yo solo esto lo puedo hacer con las columnas que están adyacentes. Yo no lo puedo hacer entre columnas que digamos que me voy a brincar desde la columna B hasta la columna D. Yo sí puedo mover, como les digo, pero al hacer esta transposición, simplemente lo que hace es que se van corriendo una a una la información, los datos que tenía. Entonces digamos que otra vez quiero moverlo, entonces mire que voy a mover el 2 y lo voy a colocar por acá. Entonces mire que cuando lo suelto aquí, cuando lo suelto, mire entonces que el 2 aparece acá, pero ya se van corriendo, ya llegó el 5000 aquí. Y así sucesivamente, yo los voy corriendo uno a uno y miren que entonces cuando son no adyacentes, sino equidistantes, entonces ya ahí sí me toca irlos moviendo así. Entonces solamente esto aplicará cuando son temas de columnas adyacentes. Ahora voy a moverlo entonces como lo he venido haciendo, aquí paso entonces el dato, aquí voy a pasar este otro datico para acá y ahí está. Me van a disculpar que aparezca este error. Este error me aparece es porque yo tengo un programa que me captura el portapapeles. Luego les voy a hablar de ese programa de que captura mi portapapeles porque hace parte de unas herramientas de productividad que sé que les va a ayudar a ustedes más adelante. Entonces este error me sale con ese programita que yo tengo. A ustedes normalmente no les debe de aparecer esto. A ustedes no les aparece este errorcito, ¿de acuerdo? O este mensaje de aviso. Entonces he ahí como yo transpongo entonces dicha información de un lado a otro, siendo, recuerden, una celda adyacente. Pero Harold, eso lo hiciste con cada celda, sí, pero también lo puedo hacer con columna. La respuesta es también sí. Yo puedo seleccionar la columna entera o puedo seleccionar los rangos, un rango de valores. Entonces, supóngase que sea este, repito, presiono Shift, presiono clic sobre el borde derecho y me voy hacia el lugar que quiero y también lo suelto en el borde derecho y ahí lo suelto. Y cuando lo suelto, pues ahí está, ahí se transpuso una columna hacia la otra. Bueno, transponer es otro concepto, pero ahí lo que hice es hacer un intercambio, un cruce de unos valores a otros. ¿De acuerdo? Ahora, si esto lo quiero hacer con la columna, pues lo que yo les decía, hacen lo mismo, simplemente presionan Shift, en este caso dan un clic sobre la columna y se mueven hacia donde la quieren soltar. En este caso, supóngase que es acá y ahí lo suelto y ahí quedó. Ya la columna B quedó con cantidad y precio quedó en la columna C. Entonces, de esta manera es como yo puedo movilizar lo que es la información. Ahora, supóngase que también deseo aprender otro tipo digámoslo así, de cómo copiar y mover. Resulta que hay otras teclas adicionales que vamos a incorporar. Entonces, esto la hicimos en mi teclado acá digital. Yo entonces recuerden que eso lo hice con la flechita Shift. Ahora vamos a utilizar la flechita, vamos a utilizar la tecla control, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar esta tecla control y esta tecla control, bueno, aquí que se me salió el campo, vamos a hacerlo con la tecla control para que ustedes vean lo que pasa, ¿de acuerdo? Vamos entonces allá, a donde estábamos en el ejercicio, y miren, cuando yo selecciono esta celda y presiono la tecla control,
mire que mi cursor, ahí lo van a ver en el zoom, mire que el cursor, cuando presiono la tecla control, pasa a tener un más al ladito, ¿sí ven? Yo creo que ustedes también si están practicando un poquito de pronto eso. Cuando yo presiono la tecla control, mire que el cursor pasa a tener una crucecita. ¿Eso qué hace? Yo puedo seleccionar esta celda con control sostenido y la arrastro y me muevo para otro lado, digamos C7 y lo suelto ahí. Y lo que hace esto es generar una copia de dicha información, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es que yo, perdón ahí que se me fue otro comando, de esa forma es como yo puedo entonces copiar o clonar una información. No tengo que darle control C, sino que simplemente lo que hago es presionar la tecla control y con esto hago una clonación de ese dato que hay en una celda. Digamos que fuera un texto, no fuera un número, sino un texto. Entonces control sostenido y arrastro donde quiera estar. ¿De acuerdo? Ahí está, mermelada, mermelada. Ahora, si yo quiero es moverla, quiero simplemente moverla, yo tengo dos formas también. Simplemente presiono clic sostenido y la arrastro a donde me la quiero llevar. O la otra es que puedo presionar, bueno, en este caso la tecla Alt, pero la tecla Alt allí no tiene ninguna función. Pero con la tecla Alt es lo mismo que arrastrar simplemente el campo, en este caso la celda. ¿De acuerdo? De esta forma también con la tecla Shift, recordemos entonces la diferencia. Cuando yo estoy arrastrando, cuando presiono la tecla Shift, mire cómo cambia la selección. Cambia simplemente como si fuera a transponer información. ¿De acuerdo? Entonces es así, mis queridos talentos, como creo yo haberles dado algunos tipsitos que uno dice, pues que eso de copiar y pegar es muy fácil, ¿cierto? Pero creo que con esos tipsitos les pudo haber ayudado bastantísimo con algunas veces cuando uno está copiando, pegando información, transponiendo, haciendo ese tipo de cambios o de cruces, ¿cierto? Esto inclusive pasa mucho cuando uno está trabajando con datos de nombres de personas. Entonces supóngase que acá tiene el nombre, digamos el mío, Harold, y acá tiene Durango, ¿cierto? Entonces, digamos que acá esta columna se llamaba, repito, nombre, y acá decía apellido. Entonces yo lo que quiero hacer es, y supóngase que fueran muchos datos, simplemente pasar el nombre de Harold aquí al apellido. Entonces, perdón, el nombre donde debe ser y el apellido acá. Entonces recuerden, con la tecla Shift sostenida, arrastro al lado derecho y ahí automáticamente se intercambia la información. Muy bien, este es el que más de todos utilizo yo, de pronto de esos truquitos o tipsitos dentro de copiar y mover información. Eso pues también lo vimos dentro de las columnas, cómo lo puedo hacer. Ahora vamos a mirar el tema del pegado especial, porque todo esto para copiar la información, pues también hay unos trucos para el pegado especial. Y es esto. Resulta que cuando yo estoy copiando información, yo tengo otras formas de pasar esa información. Miren que yo acá tengo mis datos los tengo por columnas. Voy a eliminar esta de IVA que de pronto hasta ahora no tengo nada que hacer. Supóngase que yo tengo entonces estos daticos y estos datos deseo darles otro orden. Están por columna, quiero convertirlos en fila. ¿Cómo lo hago? Simplemente copio, esto lo hago con control C, ¿cierto? Me voy por acá donde dice pegar, mire por acá en la parte superior izquierda, donde dice pegar y me aparece una flechita que apunta hacia abajo, ¿cierto? Entonces me da otras opciones de cómo puedo yo pegar, unas por opción y otras por, digamos, unas opciones mucho más avanzadas. Entonces miren por acá esta tablita de pegados especiales. Entonces vamos a revisar solo algunas que sé que les van a ayudar y que les sirve como trucos, y las otras creeré yo que ustedes de pronto ya las conocen o que simplemente podrán practicar este tema de pegado especial.